fue un hombre vindicado como profeta allá en Israel. Un hombre, mis hermanos, que cuando algo decía por palabra de Jehová, se cumplía, porque Dios estaba con él. Ahora, mis hermanos, en este tiempo, Samuel había ungido por rey a Saúl. No era la voluntad de Jehová que hubiera rey sobre Israel, porque era el mismo Señor de señores, el mismo rey, el mismo Señor Jesucristo, quien gobernaba Israel. Era la única nación que no tenía rey, porque el rey de reyes era el que estaba presente. Pero el pueblo quiso rey, y Dios les demandó un rey, les dio un rey. Y este rey Saúl fue desobediente a los mandamientos que le daba el Señor. De tal manera, mis hermanos, llegó su desobediencia que el Señor buscó a otro varón, un varón conforme al corazón de Jehová. Y este profeta Samuel fue a buscar a este hombre, a este varón, y le dijo: ve a casa de Isaí. Allí yo tengo un varón que es conforme a mi corazón, conforme a Jehová. Yo te diré a cuál tienes que ungir. Mis hermanos, este varón, Isaí, tenía 7 hijos. Tenía muchos hijos. Pero mal, 8 hijos. Y se presentó este profeta Samuel allá, donde la casa de Isaí, y pasó el primer hijo, el mayor de todos. Ese era Eliab. Mis hermanos, aquí la palabra de Dios dice que era un hombre grande, un hombre valiente, un hombre con apariencia de guerrero, un hombre bello, mis hermanos. Él seguro que era un hombre muy importante en Israel, porque estaba en el batallón de Saúl, en el ejército de Saúl. Y este Samuel, mis hermanos, en su corazón pensaba en ungirlo. Por eso vino la palabra de Dios al profeta, a Samuel, le dijo: lo voy a leer para que ustedes lo vean. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, o sea, que era un hombre grande, un hombre fuerte, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Pero mis hermanos, cuando viene la palabra de Dios a la vida de una persona, cuando viene la palabra de Dios a una persona que la oye, esa palabra de Dios la descubre. Amén. Porque la palabra de Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Amén. Por eso es que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Amén. Que penetra hasta partir el alma y los huesos. Amén. Que discierne los pensamientos del corazón. Amén. Por eso que cuando usted viene aquí y se sienta, usted tiene que empezar a oír la palabra de Dios. Quizás usted tiene una falta, tiene un defecto que usted quizás no ve. Usted siquiera no es consciente, pero viene la palabra de Dios que descubre todo y dice: esto tiene que ser así. Amén. O quizás usted viene con un pensamiento en su corazón de: Señor, me encuentro triste, me encuentro mal, necesito esto. Y usted viene al culto por medio de una alabanza, por medio de una predicación. Quizás Dios contesta su oración. Amén. Porque la palabra de Dios es lo único que es capaz de discernir su corazón. Amén. Y en este momento fue que este hijo de Isaí, Eliab, un gran hombre, un gran varón valiente, la palabra de Dios vino y descubrió qué había dentro de su corazón. Quizás era un hombre solo lleno de vanidad, un hombre solo lleno de orgullo porque era fuerte, pero Dios lo había escogido a este hombre. Porque Dios, mis hermanos, no necesita a alguien que se exponga a sí mismo. Dios no necesita a gente con gran sabiduría, no necesita a gente con gran conocimiento. No, Dios necesita a varones conforme al corazón de Jehová. Amén. Porque si el Señor necesitara a hombres valientes, a hombres grandes, seguro que a lo largo de la historia ha habido grandes hombres. Pero ellos, mis hermanos, nunca pudieron ver la verdad. Al revés, sino que ellos buscaron a Dios por sabiduría y no lo hallaron. Porque Dios no es sabiduría, Dios es fe. Y siguiendo, mis hermanos, con este texto que hemos tomado, después que Dios le dijera que no quería a Eliab como rey, pasó el siguiente hijo, Sama. Se fijó en él y vino la palabra de Dios de nuevo: este no se ha escogido. Pasó otro y pasó otro. Así pasaron 7 hijos, mis hermanos. Y a ninguno de esos 7 hijos se escogió a Jehová. En cambio, había un varón sencillo, pero humilde, el menor, mis hermanos, de 7 hijos. Él era el 8º hijo. Estaba apacentando las ovejas de su padre, allá lejos en los rebaños,
y lo estaban esperando en casa. Cuando llegó, mis hermanos, este varón, sencillo, humilde de corazón, dese cuenta, el menor de 7 hijos, él fue allá y vino la palabra de Dios a este profeta Samuel. Úngelo, porque este es el varón que he escogido. Este es el varón, mis hermanos, que él escogió. Un varón que era fiel, un varón que obedecía el mandamiento de su padre, porque estaba haciendo cuidar de aquellas pocas ovejas que tenía su padre. Un varón conforme al corazón de Jehová. Pero mis hermanos, esto nadie lo sabía. Nadie sabía que David era el ungido de Jehová, nadie sabía que ese era el nuevo rey. Y es que a veces la bendición de Jehová no se nota hasta que ocurre algo. Porque es cuando usted tiene que pasar por algo, una prueba, una tribulación, a usted le va a hacer salir victorioso o se va a dar de bruces, mis hermanos, que usted quizás no es lo que esperaba. Y eso fue lo que aconteció, mis hermanos. Después de pasar un tiempo, dice que David era un muchacho y su padre le dio unos manjares, le dio unos alimentos para que llevara a sus hermanos, porque estaban en guerra, Israel estaba en guerra en ese momento contra los filisteos. Y se acercó David a donde sus hermanos estaban en guerra y escuchó de repente una voz grande, escuchó a un gigante, mis hermanos, de más de 2 metros de altura, decir: yo reto hoy al campamento de Israel que salga uno de sus hombres a pelear contra mí. Si yo le gano, vosotros, el ejército de Israel, todo Israel servirá a los filisteos. Pero si uno de vosotros a mí me gana, nosotros os serviremos a vosotros. Y esto repetía constantemente, día tras día. Porque, mis hermanos, el diablo ataca hasta que usted no lo pare quieto. Hasta que usted no se plante, el diablo va a estar todos los días. Pues mira, si tú vas al médico, así seguro que te sacan algo malo. Por ejemplo, si tú continúas de esta manera, si tú continúas predicando, si tú continúas quizás haciendo el bien, de cierto te van a venir muchas enfermedades, te van a venir problemas, te van a venir cosas malas. Ustedes me entienden. El diablo siempre pone artimañas, cosas, para que el cristiano siempre retroceda. Y el pueblo de Israel escuchaba estas palabras y decía: pues, ¿quién va a poder enfrentarse contra ese paladín? Ese hombre que ha dedicado su vida a pelear, ha dedicado su vida a saber cómo uno maneja la espada. Nadie se atrevía. Pero, mis hermanos, allá estaba este joven muchacho, este hombre David, este hombre quizás abandonado por ahí, sin quizás nadie lo tenía mucho en cuenta. Pero, mis hermanos, él tenía la bendición de Jehová, él tenía la unción ya, él tenía el respaldo del Señor. Y él, cuando escuchó esas palabras, algo salió de su corazón, salió un celo, salió algo que tiene que expresar el cristiano, algo que tiene que expresar cuando se encuentra mal, algo que tiene que expresar, mis hermanos, cuando las cosas no funcionan bien. Eso es algo que sale de él. Y salió de David y fue allá al campo de batalla. Se lo resumo un poco porque al final usted la historia ya se la sabe. Salió del campo de batalla, mis hermanos, y este filisteo lo tuvo en poco, ¿verdad? Este gran gigante vio a David, un hombre muchacho, un hombre pequeño, un hombre joven, lo tuvo en poco. Y salió él con su onda y con unas cuantas piedras había cogido un arroyo. Y le dijo el filisteo: contra palos y piedras vienes a mí, como si fuera un perro, como si quizás esas piedras le pudieran hacer algo. Pues seguro, mis hermanos, que esas piedras que David iba a tirar, si lo hubiera hecho de una forma carnal, de una forma humana, sin ningún poder, seguro que hubiera muerto en ese instante. Pero, mis hermanos, él ya había salido con la unción, él había salido con la fe, él había salido con la certeza de lo que se espera, con la convicción de lo que no se ve. Él había salido con fe, sabiendo que si él había sido ungido por Dios, él tenía la palabra de que él había sido rey. Él, mis hermanos, había dicho: yo te venceré en nombre de Jehová de los ejércitos. Él tenía la palabra segura.
nada podía hacer que ese gigante ganara. O que muriera con multitud de filisteos, o que hubiera pasado lo que hubiera pasado. Él ya tenía la palabra de Dios de que él iba a ser rey, de que él tenía el corazón conforme a Jehová. Y un corazón conforme a Jehová, ¿sabe qué es? Un corazón que guarda sus palabras, un corazón que guarda sus mandamientos. Por eso es que es necesario que usted sea conforme al corazón de Jehová. Porque, como he dicho, siempre va a haber algo que va a separar si usted es un varón o una mujer conforme al corazón de Jehová, o simplemente es alguien fuerte, alguien que se exhibe. Como hemos dicho, ahí estaba David peleando, pero sus hermanos, esos hermanos grandes, esos hermanos fuertes, ¿saben qué estaban haciendo? Allá, lejos de este filisteo, esperando a ver que alguien saliera. Pues si no es tan grande, si no es tan fuerte, ¿cómo es que no salió? Porque ese corazón no era conforme al corazón de Jehová. Y podemos ver un ejemplo, mis hermanos, de Jesús. Más adelante ya en la Escritura. Dice que, ustedes saben que cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto, ellos comieron maná. Y cuando el Señor vino, dijo a aquella congregación que estaba reunida: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Amén. Esas palabras dijo, mis hermanos. Y él tenía 70 discípulos. Y de esos 70 discípulos no les pareció bien esa palabra y dijeron: pero ¿qué está diciendo el maestro? ¿Cómo se le ocurre decir estas palabras? Hay palabras, mis hermanos, que chocan en nosotros. Y esta palabra resultó un choque a estos discípulos. Estos discípulos echaban fuera demonios. Estos discípulos, mis hermanos, sanaban enfermedades, resucitaban a los muertos. Dios les había dado poder para hacer eso. Amén, amén. Pero cuando se encontraron con esa palabra tan chocante, ese corte, ellos algo no cuadró con sus vidas. Cuando quizás la palabra viene a usted y le dice: usted tiene que dejar de vestirse de esta manera. Usted tiene que dejar de salir y hacer esto. Usted tiene que dejar de hacer esto otro. Lo que sea, mis hermanos, usted en su corazón quizás ya sabe de qué le estoy hablando. Entonces, quizás esa palabra vino al corazón de estos muchachos y dijo: pues a mí, yo ¿por qué tengo que hacer caso a esto? Eso no cuadra con mi vida. Yo vivo el evangelio conforme a mí me parece. Y eso causó una separación. Ellos discípulos que echaban fuera demonios, que resucitaban a los muertos, mis hermanos. Ellos discípulos quizás estaban tan gozosos, tan alegres, de que tenían un gran avivamiento. De repente, ¡pam!, se fueron. ¿Por qué? Porque su corazón no era un corazón conforme al corazón de Jehová. Pues la palabra de Dios dice que el que me ama, mi palabra guarda. Si estos discípulos que echaban demonios realmente hubieran guardado en su corazón la palabra de Dios y lo hubieran amado, da igual que les hubiera dicho, ellos hubieran permanecido allá. Pero en cambio, mis hermanos, los 12 discípulos que quedaron, Pedro, que fue el que contestó después de lo que ahora voy a decir, dice que cuando vio Jesús que sus discípulos, esos 70 discípulos se habían ido, le dijo: ¿acaso vosotros también os queréis ir? Pedro, Mateo, todos estos discípulos. Pedro salió y respondió: maestro, ¿a dónde iremos? Tan solo tú tienes palabras de vida eterna. Tan solo el Señor es el que me puede ayudar. Tan solo es el Señor donde voy a encontrar la salvación para mi alma. Es la que voy a encontrar el refugio para mi casa. Es el refugio que voy a encontrar para guardar a mis hijos, para guardar mi hogar, para tener una esperanza después de la muerte. Es tan solo tu palabra la vida eterna. ¿Por qué? Porque estos varones sencillos, humildes, no tienen estudios, eran pescadores, muchos. Otros eran recaudadores de impuestos. Otros, mis hermanos, eran simples israelitas. Ninguno de ellos tenía estudios. Pero ellos, mis hermanos, habían entendido la palabra. Habían tenido fe. Eran varones conforme al corazón de Jehová. Por eso, con esta palabra, yo, mis hermanos, les quiero dejar. Lo que, en resumen, en parte quiero decir que es el tiempo, mis hermanos, de que haya en nuestras vidas una separación. Si nosotros somos de Dios, nuestra vida va a ir a Dios. Por decir la palabra de Dios, que si nuestro fruto es bueno, pero si el árbol es bueno, su fruto es bueno.
Y si el árbol es malo, su fruto es malo. No puede el árbol malo echar frutos buenos, ni el árbol bueno echar frutos malos. Es imposible, porque la raíz misma del árbol bueno es la naturaleza de ese mismo árbol, echar frutos buenos. Pero si un árbol malo, por mucho que lo cuide, por mucho que lo críe, por mucho que usted le intente hacer cosas, esa naturaleza de ese árbol es los frutos malos. Pero en esta tarde yo le animo a hacerse una radiografía espiritual. ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué vida estamos teniendo? Mis hermanos, estamos en el último tiempo, en la última edad. Usted tiene que tener conocimiento de esto. Y si nosotros no nos preparamos de una forma adecuada para cuando el Señor venga, no nos podremos ir. Porque la palabra de Dios dice, vendré a buscarme a mí mismo. ¿Y sabe qué es buscarse a Él mismo? Lo que la palabra está. Tener al Señor es tener su palabra. Y si usted no está vestido completamente de la palabra de Dios, usted no va a poder irse con Él. Porque, lo acabo de decir, Él viene a buscarse a sí mismo. Así que sin más, mis hermanos, tenemos el avance y que le bendiga.